ese bolsillo me crea un hueco y ese hueco que yo tengo ahí lo voy a rellenar con mi propio tejido que estaba caído y que yo he soltado de aquí del pezón y la areola, de manera que yo lo voy a voltear hacia este sitio y voy a rellenar ese hueco. ¿Qué es lo que he hecho? Pues que esto que estaba caído aquí, unido al pezón y la areola, ahora al voltearlo, yo lo tengo aquí. Porque le he dado la vuelta y además de eso lo voy a suturar al músculo pectoral, de manera que eso no se va a poder caer de ahí y me va a hacer de prótesis para toda la vida y me va a rellenar todo este polo superior que yo tenía completamente vacío. Esto es lo que llamamos una autoprótesis. Y va a hacer el mismo efecto que me estaba haciendo mi prótesis de gel que yo he tenido que poner aquí porque no tenía en este caso suficiente volumen para hacer esto, y con una cicatriz alrededor de la areola porque he tenido que subir desde aquí hasta aquí, con lo cual he tenido que quitar parte de la piel para subir hasta aquí la areola, y una cicatriz que va hasta el surco, soy capaz de remodelar completamente la mama y además darme volumen como si yo tuviese una prótesis de gel de silicona, solo que sin gel de silicona. Fantástico porque no voy a tener que hacer ningún tipo de revisión, no hay posibilidad ni que se rompa, ni la recambie a los 20 años, ni a los 30, ni nunca. Y además, como va suturada al músculo pectoral, yo he cambiado toda la arquitectura por dentro de la mama, es una mama que no se va a caer, que se va a quedar en su sitio durante muchos años. Obviamente tendrá un envejecimiento, pero que probablemente en 15 años será el tiempo en que realmente eso empiece a caer y tenga pues su aspecto de mama un poquito más tóxica de nuevo. Por lo tanto, para todas aquellas mujeres en que tenemos un problema de caída, pero tenemos volumen suficiente, autoprótesis, y para todas aquellas mujeres en las que no tenemos suficiente volumen y la mama no está muy caída, pues prótesis simplemente como relleno y elevación. Y por último, en las pacientes en las que tenemos la mama demasiado caída y además está muy vacía, pues entonces tendremos que rellenar con nuestra prótesis, que ya no va a poder estar en este plano que sería delante de la fascia pectoral, sino que tendremos que ir con una prótesis detrás del músculo pectoral porque la mama está muy vacía. Nuestro músculo pectoral en medio, nuestra glándula pequeñita aquí y tendremos además pues nuestra cicatriz alrededor de la areola y posiblemente una pequeña cicatriz vertical así. Por lo tanto, los tres supuestos de mama caída, flácida, vacía, la vamos a solucionar en función de la cantidad de glándula que yo tenga, del grosor que yo tenga de glándula, poniendo una prótesis detrás del músculo, delante del músculo solo con prótesis o con autoprótesis delante del músculo, utilizando mi propio tejido, que es, por supuesto, la solución ideal. Podemos conseguir unas mamas absolutamente naturales y fantásticas con esta técnica, y el preoperatorio y el posoperatorio es el mismo que si hiciéramos una reducción de mama, y por eso lo hemos dejado para el final del programa, para contaros un poquito en qué consiste pues, la sistemática de una paciente que viene o a recolocar su pecho o a hacerse una reducción de mama. ¿En qué consiste? Bueno, por supuesto, siempre tenemos que hacer una historia clínica de la paciente, ver que no existe ninguna contraindicación para la cirugía, porque aunque es cierto que tanto en la reducción como en la mastopexia es una cirugía relativamente sencilla y superficial, no existe ningún tipo de cirugía exenta de riesgos, y los cirujanos plásticos les vamos a contar cuáles son esos riesgos, les vamos a dar un consentimiento informado donde viene explícitamente cuáles son cada uno de esos riesgos, que la verdad es que no son muchos, pero que hay que conocerlos y leer ese consentimiento para ser consciente cuando uno va al quirófano de qué es a lo que se va a someter y qué es lo que puede pasar. Pero realmente la posibilidad de complicaciones son bajas y por eso se pueden hacer este tipo de cirugías
que generalmente son personas sanas, y como son personas sanas, el riesgo tanto anestésico como de cirugía no es alto y por eso podemos hacerlo. Bien, hecho un preoperatorio, y generalmente si la paciente tiene más de 40 años, una mamografía para ver que no existe ninguna alteración en esa mama antes de tocarla, pues vamos a hacer la intervención. La intervención, por supuesto, hay que hacerla en un hospital, es decir, en un centro que reúna todas y cada una de las especificaciones que requiere pues, una cirugía de este tipo. La cirugía viene a durar aproximadamente 2 horas. Varía mucho en función del pedículo que vamos a usar, pero es una cirugía que a pesar de las 2 horas, porque es mucho tejido el que movemos, no es una cirugía con un postoperatorio doloroso, que es otra de las cosas que suelen preguntar, ¿no? Hombre, la mama, que es una zona muy sensible, pues eso será dolorosísimo. Pues no, no duele nada, pero no duele nada por una razón sencilla. El secreto está básicamente en el vendaje que nosotros en la clínica le hacemos a las pacientes. Y es que cuando la paciente se despierta, en realidad ella no va a ver su mama, ¿no? Porque va a estar cubierta por un vendaje adhesivo que va a estar ahí durante casi una semana, durante 5 o 6 días. Y ese vendaje, que es de Tensoplast, que está adhesivo, lo que hace es que comprima esa zona y al comprimirla mantiene todos los tejidos donde yo quiero que cicatricen y además de eso me van a impedir que haya un posible sangrado o que haya una complicación pues, de edema o de cualquier tipo de problema de este tipo, ¿no? Por otro lado, controlando de esa manera el sangrado, pues también vamos a asegurarnos de que el confort de la paciente vaya a ser bueno. Y para eso tenemos una segunda cosa que es importante y es dejar durante las primeras 24 horas un pequeño drenaje que va a vaciar de esta cavidad cualquier tipo pues, de hematoma que se pudiera formar, de manera que cuando se va la paciente a casa yo sé perfectamente lo que ocurre ahí dentro y se va con la mayor seguridad posible. Ese vendaje va a estar ahí durante 5 o 6 días, pero el hospital solo es necesario durante una noche en realidad, es decir, la paciente se opera por la mañana y el día siguiente ya está en su casa, y está en su casa pues no hace falta que esté en la cama, sino tranquilamente pues de reposo pues en su sofá, en un sitio cómodo, de lectura, lo que quiera. Por supuesto no podrá hacer esfuerzos porque necesitamos que esto cicatrice en su sitio y para eso pues no se puede mover la paciente durante esa primera semana, pero la cicatrización en esta zona es muy rápida. Sí es verdad que para hacer una actividad física normal, que es normal, pues poder retomar las actividades de gimnasio o viajar, llevar maletas, demás, se requieren al menos 4 semanas. Pero a partir de las 3 semanas ya se pueden hacer actividades más o menos normales, como conducir o hacer pequeñas cosas en la casa o demás. Por lo tanto, no es un postoperatorio excesivamente duro, molesto o complicado. Así que es algo que es perfectamente pues, abordable por cualquiera que necesitara esta intervención. Siempre damos por precaución un tratamiento antibiótico a las mujeres para prevenir la infección, que es la otra posible pues, complicación que se podría dar dentro de las poco frecuentes, pero que se dan a veces. Pero la más importante de todas, que yo quiero dejar para el final, sobre todo en la reducción de mama, es el tema del sufrimiento areolar. Hemos visto que dejábamos el pezón y la areola pues, unido por una pequeña isla de tejido y esa tenemos que rotarla, es decir, movilizarla, dejando pocos vasos sanguíneos unidos ahí. Por eso en pacientes fumadoras tenemos siempre la precaución de decir que al menos desde 10 días antes hasta un mes después la paciente no puede fumar. ¿Por qué? Porque se reduce la cantidad de sangre que llega a ese pezón y la areola. Y además de eso, en fumadoras, la cicatriz va a ser peor. Por tanto, bueno, después de la intervención, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo siempre recomiendo no fumar ya más, ya que se hace el esfuerzo, o sea, un quirófano, pues aprovechar ese momento para dejar de fumar, porque se lo agradecerá no solo la cicatriz, sino su cuerpo en general. Por tanto, en fumadoras, mucha precaución, porque un sufrimiento areolar significa el poder perder parte de esa areola porque no llegue sangre ahí. O en personas que tienen una circulación muy precaria, que tienen problemas de circulación, eso también puede ocurrir. Y esa es la complicación pues, peor porque tenemos luego que hacer curas hasta que eso se recupera y aunque el resultado suele ser bueno al final, pues no deja de ser un engorro de complicación que es evitable, o en la mayor parte de los casos evitables. Y finalmente la cicatriz pues, va a ser algo absolutamente personal. Las cicatrices, como les decía al principio, suele ser algo en la cirugía de la mama donde no hay tensión una vez que hacemos la reconstrucción, una cicatriz buena, especialmente alrededor de la areola y la cicatriz vertical. Con lo cual, aunque no podemos prever un resultado de cicatrización
en el 100% de los casos perfecto, sí que es verdad que en la inmensa mayoría lo es. ¿Cuándo vamos a tener un pecho perfecto? Pues a partir de los 3 meses, porque la inflamación es el tiempo que dura en cualquier intervención. 3 meses para poder tener el efecto final deseado y 1 año para ver las cicatrices del color de la piel y completamente normales. Pues hasta aquí todo lo que había que saber en realidad de lo que es la cirugía tanto de reducción mamaria como de mastopexia, de recolocación del pecho. Por supuesto, luego está la variación individual de cada persona porque tenemos que adaptar las técnicas a cada una de las mujeres que vienen a nuestra consulta para poder decirles cuál es la técnica exactamente, ¿no?, que hay que aplicarles. Hay pedículos, como decía, inferiores, superiores, hay cicatrices cortas verticales, cicatrices en T. No todas las pacientes son iguales ni todas las pacientes necesitan la misma solución. El cirujano plástico les dará la suya personal y la que será buena para que su resultado se parezca mucho pues, a esto que hemos estado dibujando aquí. Espero que les haya sido de utilidad este día de hoy en el que hemos intentado enseñarles un poco en qué consiste esta cirugía que hacemos los cirujanos plásticos, pero en cualquier caso, si necesitan más información, pues tienen a su disposición nuestro correo electrónico como siempre en este programa Salud y Belleza, que esperamos estar de nuevo en sus casas con un invitado la próxima semana.